Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 72. Notas aclaratorias. El desarrollo de un niño. 1921. Melanie Klein leyó su primer trabajo titulado El desarrollo de un niño en la Sociedad Psicoanalítica Húngara en 1919. 2 años después presentó su segundo trabajo, La resistencia del niño al esclarecimiento sexual, en la Sociedad Psicoanalítica de Berlín. Estos dos trabajos constituyen la parte 1 y la parte 2, respectivamente, del que se incluye en este tomo con el título El desarrollo de un niño. Ambas partes se complementan. La primera demuestra que la falta de esclarecimiento en materia sexual puede causar represión indebida en la mente de un niño, y la segunda demuestra que la mente de un niño tiene de por sí una fuerte tendencia a la represión. Ambos hechos, por supuesto, ya se conocían con anterioridad, pero lo nuevo es que se los explora por medio del estudio directo de un niño, estudio que en este trabajo Melanie Klein no califica de tratamiento, sino de educación con rasgos psicoanalíticos. Sin embargo, cuando unos 35 años más tarde analizó retrospectivamente su obra en La técnica psicoanalítica del juego, su historia y significado, entendió que este caso, y no su labor de los años 1922-1923, como expresa en su prefacio de 1948 a El psicoanálisis de niños, marcaba el origen de su técnica psicoanalítica del juego. El artículo presenta ya los rasgos que distinguen la obra kleiniana. La autora acepta sin reservas los descubrimientos de Freud, cree en la vasta influencia del inconsciente y de las fantasías inconscientes y adhiere al principio de la continuidad psíquica y al de la doble determinación del desarrollo por la constitución y el ambiente. También es característica su firme convicción de que el habla, el juego, la acción y los sueños son todos medios, a menudo intercambiables, por los que se expresa el inconsciente, así como la detallada y abundante información que proporciona acerca de la charla y los juegos del niño. En este y en otros trabajos de la primera época, manifiesta la esperanza de que el análisis de niños logrará prevenir y curar la enfermedad mental. 10 años después, en el apéndice a El psicoanálisis de niños, su optimismo se ha temperado y en una obra muy posterior, Envidia y gratitud, es más limitado aún. Inhibiciones y dificultades en la pubertad. 1922. Melanie Klein se desentendió de este trabajo después de su publicación. No lo tradujo al inglés ni lo incluyó entre los que fueron compilados y publicados en forma de libro. Las razones de este proceder se desconocen, pero lo cierto es que el artículo no contiene ningún aporte personal ni se advierte en él la densidad de pensamiento que caracteriza su producción de este periodo. El papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño. 1923. El desarrollo de un niño. 1921. Este trabajo y Análisis infantil. 1923. Están estrechamente relacionados. El primero se ocupa del niño en su hogar, el segundo lo observa en la escuela y el último se refiere al vínculo entre la niñez y la vida adulta. Entre los tres artículos, pero especialmente en el que ahora nos ocupa, se enfatiza la continuidad psíquica en la vida humana, idea de permanente vigencia en la obra de Melanie Klein. La manera en que enfoca el tema de la inhibición intelectual, que, por lo demás, ya había abordado en la parte 1 del desarrollo de un niño, resulta de interés. El concepto central es el de líbido y en torno de él se ordenan el de progreso y el de inhibición a través de la angustia de castración. La agresión nunca es gratuita y el significado simbólico es siempre de índole sexual. Al mismo tiempo, los casos que presenta indican, respecto de su labor clínica, que ya en esta época Melanie Klein analizaba el efecto inhibitorio de las fantasías de agresión. En 1931, cuando escribió una contribución a la teoría de la inhibición intelectual, el sadismo, y ya no la libido, es la base de una nueva explicación de la inhibición intelectual. De este trabajo surge también que la técnica del juego, que venía utilizando
desde algún tiempo atrás, le proporcionaba abundante material analítico ilustrativo de las fantasías infantiles y del significado simbólico de cada uno de los aspectos de la vida escolar, lo que, por cierto, inspiró a Melanie Klein la conclusión general de que todas las actividades tienen significado simbólico. Análisis infantil, 1923. Este trabajo, cuyo título es la versión alemana original, cuyo título en la versión alemana original podría traducirse más ajustadamente como análisis temprano, es de índole compleja. Tal vez ello se debe en parte al hecho de que está basado en 3 comunicaciones inéditas: el desarrollo y la inhibición de las capacidades, la ansiedad infantil y su significado para el desarrollo de la personalidad, y sobre la inhibición y el desarrollo de la capacidad de orientarse. Además, Melanie Klein se esfuerza por dominar varios conceptos básicos: ansiedad, inhibición, síntomas, formación de símbolos y sublimación. Según su parecer, el artículo era un aporte a la teoría de la sublimación. Sin embargo, Melanie Klein enuncia en él por primera vez lo que llegó a ser uno de sus principios fundamentales, a saber que es el cese de la angustia lo que determina el progreso tanto en el análisis como en el desarrollo mental. En un intento por explicar la angustia presente en los episodios de terror nocturno del niño pequeño, se ve llevada a ubicar el comienzo del complejo de Edipo entre los 2 y los 3 años de edad. Es esta la primera de una serie de estimaciones que fueron situando ese comienzo a edades cada vez más tempranas. 3 años después, en Principios psicológicos del análisis infantil, da del terror nocturno una explicación muy distinta de la ofrecida en ese trabajo. Explicación que señala el comienzo de sus investigaciones sobre el vínculo entre ansiedad y agresión. Sus ideas sobre el simbolismo, que culminan en la importancia de la transformación de símbolos en el desarrollo del yo, de 1930, también evolucionan con rapidez. Meses antes, en el papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño, había sostenido que todas las actividades tienen significación simbólica. En el trabajo que aquí comentamos, Melanie Klein dice además que es a causa de su significado simbólico que las actividades resultan placenteras y también que son inhibidas. Postula asimismo que la formación de símbolos es precedida por una etapa de identificación en la que, como lo señaló Ferenczi, el niño pequeño identifica ciertos objetos con sus propios órganos y actividades. Más tarde, este tipo de identificación pasó a formar parte de su concepto de identificación proyectiva, que expuso en Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, 1946. Este estudio de un niño de 13 años que presentaba un tic y otros problemas conexos difiere en forma marcada del tortuoso artículo precedente. Con una precisión que no había mostrado hasta entonces, Melanie Klein investiga el tic en el análisis y lo explica sobre la base de identificaciones y fantasías masturbatorias. Es la primera vez que considera la identificación con un objeto, en este caso los padres en el momento del coito, como un fenómeno central. Y de aquí en más, concederá siempre la máxima importancia a las identificaciones en el mundo interior. Por cierto que en su trabajo siguiente presenta nuevas elucubraciones sobre una de las identificaciones más importantes, el superyo. Aunque nunca trató específicamente el tema de las fantasías masturbatorias, está en claro que lo consideraba fundamental. Así lo afirma en una nota al pie de su siguiente trabajo, página 144, y bien se advierte a todo lo largo de El psicoanálisis de niños. En esta época, Melanie Klein acepta sin reservas la concepción freudiana de una base de narcisismo primario. Pero en el caso concreto de los tics, no comparte la opinión de Ferenczi de que se trata de símbolos narcisistas primarios no analizables y sostiene, a semejanza de Abraham, que para poder analizar un tic es necesario desentrañar las relaciones de objeto en que se basa. Este primer señalamiento de relaciones objetales, tras un fenómeno en apariencia narcisista, preanuncia la dirección que tomará su obra en materia de psicosis y de relaciones objetales primarias. Las razones por las que más tarde rechazó globalmente el concepto de una fase de narcisismo primario fueron expuestas en Los orígenes de la transferencia, de 1952.
Este artículo proporciona un ejemplo del modo empírico con que Melanie Klein abordaba la técnica del análisis de niños, ya que, contrariamente a lo que era habitual en ella, obstaculizó y prohibió dos relaciones de su paciente. 2 años más tarde, en Simposium sobre Análisis Infantil, presentó fuertes argumentos contra este tipo de prácticas directivas. Principios psicológicos del análisis infantil, 1926. En este trabajo se menciona por primera vez uno de los descubrimientos más importantes que realizó Melanie Klein en esta etapa de su carrera, el de que el superyo está presente en el niño mucho antes de lo que Freud suponía. Este primer superyo, cuyo descubrimiento, según Melanie Klein, fue bastante inesperado, se compone de múltiples identificaciones. Es más cruel que el que lo sustituye después y representa una pesada carga para el débil yo del niño pequeño. Estos descubrimientos plantean dificultades a la concepción freudiana del superyo como resultado del complejo de Edipo. Melanie Klein busca entonces conciliar sus ideas con las de Freud. Traslada, aunque para esto tiene también otras razones, el surgimiento del complejo de Edipo a los comienzos del segundo año de vida y postula que, en cuanto surge el complejo de Edipo, los niños pequeños empiezan a elaborarlo y de ahí a desarrollar el superyo. Tiempo después se aparta de la teoría freudiana y ya no intenta vincular los comienzos del superyo con el complejo de Edipo. El tema del superyo, por otra parte, aparece reiteradamente en su obra. En la nota aclaratoria a El desarrollo temprano de la conciencia en el niño, de 1933, se examinan los principales artículos en lo que se lo trata. Melanie Klein había estado usando su técnica psicoanalítica del juego durante 6 o 7 años. En este artículo enuncia el principio rector de esa técnica. La situación analítica y el enfoque del tratamiento son los mismos que en el caso de los adultos, aunque adaptados al modo de comunicación que es propio de los niños, el juego. La cuestión fue tratada más extensamente y en un tono más polémico en su siguiente trabajo, Simposium sobre Análisis Infantil. Simposio sobre Análisis Infantil, 1927. En sus escritos posteriores, Melanie Klein se había limitado a dar cuenta de su labor. En este simposio, en el que también participó Anna Freud, su tono cambia y defiende enérgicamente sus puntos de vista. Solo en este trabajo y en la introducción a El psicoanálisis de niños, se refiere Melanie Klein a sus discrepancias con Anna Freud. El punto en litigio es la naturaleza del análisis de niños. ¿Hay equivalencia entre este y el análisis de adultos? Melanie Klein sostiene, como ya lo había hecho un año antes en Principios psicológicos del análisis infantil, que la analogía es perfecta. El niño desarrolla una neurosis de transferencia y con sus juegos brinda al analista lo mismo que el adulto le brinda con sus asociaciones libres. La única función del analista es interpretar tan acabadamente como le sea posible todo cuanto le aporta su pequeño paciente. Anna Freud sustentaba entonces puntos de vista diferentes sobre todas estas cuestiones. El desacuerdo entre ambas se basaba en que tenían concepciones divergentes sobre la mente infantil y sobre la naturaleza del vínculo que une al niño con sus padres. De pareja importancia es su exposición sobre el superyo. En un artículo previo, Melanie Klein delineó su concepción de que el superyo se origina a edad temprana con características de extrema crueldad y que luego evoluciona lentamente hasta convertirse en una conciencia más normal. Aquí explica la razón de que el primer superyo sea tan riguroso. Según ella, la índole desmedida, punitiva e irreal del superyo proviene de los impulsos sádicos y canibalísticos del propio niño. Punto de vista que Freud aprobó en una nota al pie del malestar en la cultura, siendo esta una de las pocas ocasiones en que menciona a Melanie Klein en su obra. Melanie Klein extrae además una consecuencia relativa a la propia. La finalidad del análisis de niños no es fortalecer un superyo débil, como sostiene Anna Freud, sino, por el contrario, disminuir la excesiva fortaleza del primer superyo. Destaca asimismo, a lo largo de todo el artículo, la primordial importancia que tiene el análisis de la ansiedad y la culpa.
En la nota aclaratoria al desarrollo temprano de la conciencia del niño, de 1933, se detallan los artículos en los que se refiere al superyo. Por ese entonces, Melanie Klein llevaba ya 8 años analizando niños, y en el simposio comunicó sus descubrimientos sobre la técnica, ampliando lo que había expuesto en su trabajo anterior. Señaló que era necesario analizar no solo la transferencia positiva, sino también la negativa, tanto en beneficio del análisis como para proteger a los padres de actitudes negativas no analizadas. Se refirió a los modos de comunicarse que tienen los niños, a la abundancia de material que producen y a la relación del analista con los padres de los jóvenes pacientes. También hizo constar su opinión acerca de los métodos que consideraba desaconsejables. En especial, evaluó los efectos adversos del análisis incompleto del material y el empleo de técnicas introductorias no analíticas y de procedimientos educacionales y directivos. En lo que respecta a su propia técnica, el psicoanálisis de niños contiene la descripción más completa, en tanto que la técnica psicoanalítica del juego, 1955, relata su historia, y las notas clínicas diarias de Relato del psicoanálisis de un niño, de 1961, muestran a Melanie Klein en acción. El trabajo que aquí comentamos da cuenta, además, de nuevos descubrimientos sobre el complejo de Edipo. En un artículo anterior, véase página 138, Melanie Klein había señalado en una nota al pie que la madre, al destetar y vincular hábitos de higiene a su hijo, da lugar a que éste se vuelva hacia el padre. Aquí afirma explícitamente en el texto que el complejo de Edipo y por lo tanto también la formación del superyo comienzan con el destete. También sitúa el cenit del complejo en un momento que no coincide, como en la concepción freudiana, con el fin de la edad preescolar y el avecinamiento de la latencia. Para Melanie Klein, un niño de 3 años ha completado ya la parte más importante de su evolución edípica. Una relación de los trabajos de Melanie Klein, en lo que se trata al tema del complejo de Edipo, se hallará en la nota aclaratoria a El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas, de 1945.